Listo, muchachos. Dice así. A mí me encanta dirigirme a los clientes por su nombre, ¿sí? Desafortunadamente, pues es muy difícil saber quién eres, desde dónde nos ves y cómo te llamas. Entonces, a raíz de eso, unas veces te voy a decir Cristian, otras veces te voy a decir Daniela, ¿listo? Asumiendo pues que eres un hombre o una mujer, pues. Entonces, Cristian y Daniela, en este módulo que se llama Uso y cuidado de los cuchillos, les voy a explicar cómo se debe usar un cuchillo correctamente y qué debemos hacer para cuidarlo. Esta información que les voy a contar acá, yo ya la tengo cubierta en el blog de la página, ¿sí? En www.alfilo.co/blog. Ahí tengo dos artículos donde hablo sobre el cuidado que se debe tener con los cuchillos y cómo se debe utilizar correctamente. Básicamente, la regla de oro que ustedes deben tener presente para que un cuchillo le dure el filo es: nunca cortes sobre una superficie que tenga una dureza similar o mayor a la del filo del cuchillo. Me explico. Si acostumbras picar sobre el mesón de la cuchilla, el mesón de la cuchilla no, el mesón de la cocina, y el mesón es en acero inoxidable, adiós, el filo se va a dañar. Si acostumbras picar sobre los platos, adiós. Si trabajas en un restaurante y vas a cortar allá directamente sobre la parrilla donde haces la carne, o sobre la plancha donde hacen la carne, pues sea parrilla o una plancha, si vas a cortar alimentos allá directamente, adiós, el filo se fue, ¿sí? Entonces realmente no es que un cuchillo sea... Bueno, sí hay cuchillos buenos y malos, realmente sí hay cuchillos más finos que otros, pero realmente por más fino que sea el cuchillo, si nos vamos a picar sobre el mesón, sea de acero inoxidable, sea de cerámica pues de baldosa, sea sobre la parrilla, sobre la plancha, sobre una tabla para picar de vidrio o sobre un plato, el filo se va a dañar, ¿sí? Yo puedo tener un cuchillo que corte supremamente bien. Yo puedo tener un cuchillo que corte, bueno, ya lo guardé. Puedo tener un cuchillo que corte supremamente bien, pero si yo me voy a cortar sobre cualquiera de esos elementos que ya les mencioné, él no va a quedar redondo como si yo le diera con un martillo, no, él no va a quedar redondo. Pero esa agudeza que tiene el cuchillo, de que puede cortar un papel, eso va a quedar en el pasado inmediatamente. Entonces, si tu cuchillo estaba nuevo o lo afilaste o lo mandaste a afilar, o la razón que sea, y tu cuchillo vos vas a cortar un tomate y lo corta perfectamente bien, pero lo cortaste sobre el mesón de la cocina, apenas el filo del cuchillo llegue al fondo, a la tabla de vidrio, al baldosín, a la lámina de acero, a la plancha o a donde sea, ese filo se va a dañar. Entonces ya para la próxima que vuelvas a montar el cuchillo sobre el tomate, ya no va a entrar tan fácil, ¿sí? Entonces realmente la regla de oro es esa: nunca utilices el cuchillo para cortar sobre una superficie que tenga una dureza similar o superior a la del cuchillo, ¿sí? Lo ideal es cortar sobre tablas de madera o sobre tablas plásticas, ¿sí? Porque es un material de una dureza inferior a la del cuchillo, y aunque eventualmente el filo se va a perder, por más cuidadosos que seamos, no va a ser lo mismo cortar sobre una tabla de madera, que se va a demorar mucho más tiempo en perderse el filo, que llegar sobre un plato a cortar ahí, porque eso ahí mismo lo va a dañar. ¿Qué pasa, Cristian y Daniela? Acontece que les voy a contar algo acá que, bueno, yo ya lo había explicado en un video que se llama 8 formas de afilar tijeras que no sirven. Si no lo han visto, los invito a que lo vean, que igual ahí se hablan de cosas muy completamente diferentes a lo que voy a abarcar en este curso. Pero ¿qué les quiero contar? Resulta que el vidrio y la cerámica, llámese una tabla de vidrio o un plato o un baldosín en el mesón de la cocina, su dureza es superior a la del acero. ¿Son más frágiles en cuanto a la caída? Sí, son más frágiles en cuanto a la caída porque se van a quebrar. Pero si yo voy y trato de rayar un plato o un vaso o una botella o un baldosín, una baldosa de cerámica con el cuchillo no le va a hacer nada, ¿sí? Porque la dureza, el coeficiente de fricción de esos elementos son superiores a la del acero. El acero sí se va a rayar, pero el plato probablemente pues, no le vas a hacer absolutamente nada, porque para
Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro módulo. La cosa es que es mucho más duro, entonces se parte fácil, pero es muy difícil rayarlo. Entonces, claro, al ser más duro, cuando yo apoye el cuchillo afilado sobre cualquiera de esos elementos, el filo se va a dañar. Entonces la invitación, muchachos, es utilizar el cuchillo siempre sobre una superficie que sea más blanda. Nada de revolver vasos, que es que hice un jugo, entonces me quedó simple, le echo el agua en el vaso, entonces con el cuchillo revuelvo. Esos golpes que pega el cuchillo sobre las paredes del vaso, adiós, el filo se va a dañar. Que es que estoy fritando o friendo o sofriendo algo en un sartén, en una olla, y con el cuchillo me voy a voltearlo, adiós, los golpes que das allá se va a dañar el filo. Que es que lo voy a utilizar el cuchillo y lo terminé de lavar, entonces no lo pongo, sino que lo tiro allá en el lavaplatos. Cuando el cuchillo caiga y se golpee, ¿qué va a pasar? El filo se va a dañar. Aparte de que es muy peligroso, porque si tiras un cuchillo afilado allá, claro, el filo se va a dañar, pero no va a quedar redondo completamente al primer golpe. Él todavía va a quedar afilado por partes. Entonces, si allá vas y tiras el plato, tiras el pocillo, tiras el vaso, la cuchara, el cucharón, la olla, todo lo que lo golpee lo va a ir dañando. Pero después, si en algún momento vas a lavar la cocina tú o otra persona, o vas a buscar el cuchillo y le pasas el dedo ahí por error, te vas a cortar. Entonces, malo para el cuchillo y malo para ti. Entonces, eso no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Si utilizaste el cuchillo y no lo puedes lavar inmediatamente, déjalo en un lugar donde no se caiga, donde no se golpee, donde no te vayas a cortar hasta que lo puedas lavar. Eso también lo expliqué en un video que se llama Cómo cuidar el filo de los cuchillos mientras cocinas, si no estoy mal, ahí está en el canal. Creo que sí, creo que se llama Cómo cuidar el filo de los cuchillos mientras cocinas. Ahí también expliqué ese tema, bueno, y hay una receta ahí muy bacana que les recomiendo. Entonces, eso no lo deben hacer, o sea, si no lo puede lavar ahí mismo, no lo tiren en el lavaplatos, póngalo aparte, donde no se corten, donde no se dañe, listo. Y lo otro es, cuando lo laven, lávenlo, séquenlo y lo guardan. Si tienen una barra magnética, excelente. Si los guardan en una coca, en un tarro, en un recipiente, pero en ese tarro allá los meten y entonces en el tarro allá quedan los cuchillos metidos uno contra el otro dándose en golpes y entonces los cuchillos se tocan con las cucharas, con los tenedores y con todo, adiós. El filo del cuchillo hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces lo ideal es tener un lugar donde podamos poner los cuchillos separados el uno del otro. Si vas a meter el cuchillo en un recipiente, porque pues obviamente puede que no tengas espacio para meterlos de a uno separados, entonces guarda el cuchillo con cucharones plásticos o con cucharones de madera o con otros elementos que no sean metálicos. Sí, procura separarlos o mezclarlos con otros elementos que no sean metálicos, sean plásticos o de madera. Entonces eso es súper importante con respecto al almacenamiento del cuchillo cuando no lo estemos utilizando. Entonces nada de cortar sobre superficies duras, nada de revolver, nada de voltear, que es que yo tengo allá una plancha donde aso la carne, entonces allá yo llego y raspo el queso que se me pegó de la plancha, lo raspo con el cuchillo, adiós, chao, el filo se perdió, eso quedó en el pasado, listo. Entonces nada de hacer eso, nada de usar el cuchillo como palanca, es que necesito destapar una caneca de pintura, entonces venga, préstame que el cuchillo, que con eso ya, chao, se puso a palanquearlo y lo partió. Que es que tengo un tornillo por allí que necesito sacar, entonces me va a perecer a buscar el destornillador, o no tengo, entonces préstame el cuchillo, que con el cuchillo llego y lo meto y giro y ya, chao, la punta se partió. Entonces nada de palanquear, nada de martillar, nada de destornillar, el cuchillo se hizo para preparar los alimentos. Yo sé que suena como a regaño, pero créanme que hay que crear conciencia con ese tema, y bueno, no es que lo esté regañando, lo que pasa es que mi tono de voz es así, pues, pero no es un regaño. Entonces nada de palanquear, nada de martillar, nada de destapar latas con él, que es que tengo un atún o bueno, no sé, cualquier cosa en lata, entonces présteme el cuchillo que con eso yo lo destapo. O sea, todo eso lo va a dañar. Entonces, cero palanca, cero raspar cosas en el piso, en cualquier otra superficie dura. Que es que se dañó una tubería y vino don Pedro el plomero y se le quedó el cincel para romper el muro. Ese coso que le dan así con un martillo para romper el muro.
Entonces venga mi hija, présteme el cuchillo para que él con el cuchillo rompa el muro. Pues, fatal, eso, o sea, eso lo va a dañar inmediatamente. Otra cosa, que bueno, no sé si de pronto nos estás viendo en otro país, pero aquí en la región donde yo vivo, es muy común ver a las mamás o a las abuelas cogiendo el cuchillo para moverle la tierra a las plantas que para que se pongan muy bonitas. ¿Qué pasa? Eso le va a dañar el filo también. ¿Por qué? Porque la tierra de las plantas tiene palos, tiene piedritas pequeñas, entonces cada vez que usted mete el cuchillo, si no han hecho el ejercicio, lo invito a que lo hagan, usted va y mete el cuchillo y usted ya siente el rastrillar de las piedras contra el cuchillo, entonces obviamente eso lo va a dañar, ¿sí? Y les voy a explicar una cosa que de pronto no saben, cuál es el secreto de por qué, haciendo un paréntesis, de por qué las plantas se ponen bonitas cuando les mueven la tierrita con un cuchillo. No es el movimiento de la tierra lo que las hace poner bonitas ni lo que las hace florecer. Resulta acontece que cuando metemos el cuchillo en la tierra lo que estamos haciendo es cortar las raíces del árbol. ¿Qué pasa? Resulta que las plantas son muy bonitas y cuando cogemos y sea porque le metamos el cuchillo o porque la saquemos para trasplantarla a otro recipiente y le cortamos las raíces gruesas, las gruesas, no las delgadas, porque por las delgadas es por donde absorben los nutrientes y el agua de la tierra. Al cortar esos pedazos, eso lo que hace es estimular la planta para que crezca, para que compense ese pedazo que le cortaron, echando flores y hojas nuevas. Entonces esa es la razón por la cual supuestamente mover la tierrita las pone bonitas, porque cuando lo metemos estamos cortando las raíces. ¿Cuáles? Gruesas y delgadas, ahí cae de todo. Entonces cuando le cortamos las raíces, eso lo que hace es estimularlas. Lo mismo pasa cuando los árboles se podan por encima de las hojas y las ramas. Al cortarlas, eso lo que hace es estimularlo para que él nuevamente florezca y dé hojas, flores y frutos. Entonces ese es otro tema que no debemos hacer pues con los cuchillos. Puede que se me pase algo, no recuerdo, pero igual la invitación es, pueden ir a la página y mirar toda esa información con respecto al uso y el cuidado de los cuchillos. Listo. Sin más por el momento, vamos con el siguiente video, que estos módulos son gratis para que vean. Esto es una muestra para que se animen y vean que realmente lo que les vamos a explicar en este curso es información garantizada. Listo, entonces vamos con el siguiente módulo.